Que la paz del Señor me los bendiga a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Un día más para la gloria de Dios, de vida, un día más de oportunidad, un día más para escuchar palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor, el consejo que viene de lo alto, desde aquí, de nuestro país, Argentina. Gloria al nombre del Señor, donde estamos en este ministerio, Labranza de Dios, Asamblea Cristiana Labranza de Dios, Pastor Javier Cañete. Gloria al Señor, y nuestro deseo de servir, nuestro deseo de hablar la bendita y gloriosa palabra de Dios. En estos tiempos, que tiempos difíciles, tiempos de tanto mensaje diferente, gloria al Señor, de tantas personas que hoy están buscando el camino, ¿no? El camino a la libertad, el camino a la salida de los problemas, el camino de tantas angustias, a salir de las angustias que a veces la vida conlleva y que va trayendo a medida que vamos creciendo, ¿no? A veces pensamos que el crecimiento sería una señal de haber traspasado o haber pasado distintas pruebas. Sin embargo, vemos que el tiempo también conlleva con grandes responsabilidades y que muchas veces nos enfrentamos a situaciones que no hemos conocido. Pero qué bueno, porque cuando vamos a la palabra del Señor dice: pero fiel es Dios, que Él que comenzó la obra en nuestras vidas nos va a ayudar a terminarla. Amén. Y qué bueno poder descansar en el Señor. Qué bueno que cuando se agoten tus fuerzas, que cuando te sientas en este mundo incomprendido, solo, puedas hacer como en un momento hizo el salmista, que dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Qué bueno que cuando se agotan nuestras fuerzas, se alejan los amigos, comienza muchas veces el corazón, el alma, a necesitar esa ayuda extraordinaria, incomparable, esa ayuda sobrenatural, podríamos decir, que es la que nos lleva a empezar a mirar desde la óptica de Dios, que es la que nos lleva a querer escuchar la voz de Dios en lo más profundo de nuestro ser. Dios tiene planes con tu vida, Dios te ha puesto en este mundo con un fin, Dios ha decretado bendiciones sobre ti, y qué bueno que sería que lo puedas encontrar en este tiempo en el que te estás sintiendo tal vez vulnerable a muchas situaciones. Muchas veces vamos a sentir que en nuestro camino somos vulnerables. Muchas veces vamos a sentir el riesgo, vamos a sentir esa adrenalina de que lo hemos dado todo y nos vamos a sentir que no llegamos a ningún lado. Pero hay un llamado de Dios, y quiero decirte que el Evangelio de Jesucristo es buena nueva, ¿sí? Y qué bueno porque Dios no hace acepción de personas, qué bueno porque Dios no mira raza, no mira credo, no. Dios está llamando a su creación a que se vuelva a Dios, ¿sí? Así que damos gracias a Dios por este llamamiento, y que la bendita palabra de Dios pueda entrar en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Veníamos hablando del pecado, pero también venimos hablando de la salvación, y venimos hablando de diferentes ópticas, para que como dice la Biblia, el que tiene oído pueda oír la palabra del Señor. Así que quería compartir en este día en Filipenses capítulo 3 verso 7, y quería hablar desde la óptica de un corazón transformado, desde la óptica de un corazón que no conocía, que vivía paralelo, que vivía tal vez rumbos que pensaban que llevaban a Dios, sin embargo eran rumbos equívocos, eran rumbos que llevaban a deslizarse hacia otros lugares. Sin embargo, como decíamos al principio, fiel es Dios que saldrá en nuestro encuentro. Dice así la palabra, Filipenses 3, verso 7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado en pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice el apóstol, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Qué palabra que hoy nos manda Dios del cielo. Qué palabra para llegar a tu vida. En este tiempo donde
muchas veces parecerían que todos los mensajes son de Dios, parecerían que todos los predicadores hablamos desde la boca de Dios. Pero he escuchado personas que dicen, no, pastor, yo interpreto a mi manera, no, yo interpreto como Dios quiere que yo interprete. Bueno, la interpretación de la Biblia no es casualmente para beneficio muchas veces de lo que nosotros querramos escuchar. La Biblia es un mensaje que cuando sale de la boca de Dios muchas veces confronta al hombre con sus realidades, confronta al hombre mostrándole un espejo de sí mismo para que de esa manera pueda volverse a Dios. El apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos, una connotación tremenda con el Sanedrín, un grupo de sabios judaicos que determinaban y asentaban casualmente el diverso entendimiento que los eruditos de aquella época tenían. Y Pablo, siendo celoso de la ley, de su Torá, del Pentateuco, se convirtió en perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Para ellos era otra doctrina, para ellos Jesucristo no era el Mesías enviado, para ellos Jesucristo era un impostor, era alguien que no llenaba las expectativas por las cuales ellos en su razonamiento humano pensaron que vendría. Sin embargo, el libro de Isaías, y hablo de Isaías porque es uno de los que habla muchísimo acerca de la venida del Señor y Salvador, de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, daba un pantallazo mostrando y profetizando de antemano que este Mesías vendría de una virgen, que este Mesías sería llamado admirable, consejero, príncipe de paz, que él cargaría el pecado de su pueblo, que él traería una gran restauración a la nación de Israel. Sin embargo, llegó un momento que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, apedreó. No quería escuchar a los profetas que hablaban de la boca del Señor. Y su perverso corazón fue llevado a sus razonamientos en cosas ilusorias. Por eso que ellos esperaban un Mesías en todo el poderío, un Mesías esperaban que venga a estar de acuerdo con esa nación de Israel y socavar así a todos sus enemigos. Es lo que esperaba el hombre. Es como cuando nosotros llegamos a un punto que pensamos que Dios nos tiene que retribuir porque somos buenos o porque hicimos una vida ejemplar o porque llevamos una familia adelante. Es como que Dios nos tiene que retribuir cuando Dios nos hizo para cosas buenas, cuando Dios nos creó para que le demos gloria. Bendito el nombre del Señor. Muchas veces, cuántas personas agotadas, cansadas, le ponen como una carga a su hijo. Pero yo te crié, yo trabajé, y no hizo nada más ni nada menos de lo que tenía que hacer. Pero a veces nosotros nos gloriamos y nos exaltamos y queremos excusarnos. Gloria al nombre del Señor. Y no nos damos cuenta que fuimos creados y que todo lo que hacemos, que está conforme a la luz de la palabra de Dios, honra, alaba y glorifica a Dios. Ahora, esta vida muchas veces nos habla la sociedad en la que vivimos, ¿sí? El entorno, las publicidades que te meten en masa, lo que ellos quieren venderte. Y muchas veces nosotros, fuera de la guía de Dios y estamos como ciegos y nos dejamos llevar y terminamos a veces en pozos de desesperación. Es por eso que la Biblia advierte y quiere hablar en este tiempo de los verdaderos valores de la vida. Nadie de los que estamos aquí hoy escuchando seguramente este video, o aquellos que pudimos pasar en un momento por alguna situación de mucha vulnerabilidad, donde tuvimos que estar delante de la ciencia, delante de un médico, esperando un diagnóstico, tal vez en una cama, en una habitación, en un hospital, llegamos al punto en ese espacio, ¿no? En ese vacío,
donde no estaba el pariente, donde no podían venir a verte, de tan siquiera elevar los ojos buscando la presencia de Dios y buscando alguna respuesta a nuestro problema. Y nos demos cuenta, al menos a mí me ha pasado, y todos aquellos que sufrieron tal vez alguna intervención en un hospital, también les ha pasado. Normalmente nos acordamos en ese momento de Dios. Y comenzamos a tener en poco todo lo que hicimos, y daríamos cualquier cosa porque una sanidad venga a nuestra vida en ese momento. En ese momento pierde el valor el carro, pierde el valor la casa, pierde el valor todo lo que teníamos por principio, con tal de que Dios se apiade de nosotros y venga una respuesta a esa sanidad que estamos necesitando. Que hablar si es una necesidad de ser sanos, porque la enfermedad es una enfermedad de muerte. En un momento Satanás quiere confrontar a Dios y decirle: Job sirve a Dios de balde, lo tenés bendecido, pero deja que toque su carne y vas a ver cómo Él se olvida de ti, cómo Él blasfema contra tu vida. Sin embargo, Dios permite que toque la vida de Job, pero le dice: no vas a tocar su vida, vas a tocar su integridad física, pero su vida va a estar intacta. No la vas a poder tocar. Podés tocar, y es así que dice la palabra que le mandó una gran lepra y comenzaron a acontecerle cosas tremendas. Cosas que uno, a la simpleza humana, pensaría: no está Dios conmigo. En ese momento es donde muchas veces buscamos refugio en los seres amados y queridos. Y a Job le pasó. Job, en un momento, esperando una buena respuesta de su compañera. Ellos tenían riqueza, tenían siervos, tenían ganado. Y yo creo que Job, como usted, como yo, está esperando de un amigo o de alguien que amamos mucho un aliento. Sin embargo, la mujer dice: mirá cómo te encontrás, mirá tu situación. ¿Por qué no maldecís a tu Dios y te morís? ¿Cómo puede ser que sigas adorando a tu Dios en el estado que estás? Y es un poquito de lo que te quiero hablar hoy, de los valores. Es un poquito de la transformación que Dios tiene que crear en el corazón de nosotros. Dice que Pablo en un momento dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las estimé en pérdida por el amor de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros va a dejar algo si no tiene algo mejor. Ninguno de nosotros dejaría un buen negocio por tener un negocio con mejor dinero o de menos desprestigio. Yo creo que todos nosotros apostaríamos a algo mejor. Y entonces aquí este hombre, que era perseguidor de la iglesia, que tenía una fama extraordinaria, que tenía una ciudadanía que en aquel entonces valía muchísimo, tenía una ciudadanía romana. Él pasaba y cuando lo paraban, esa ciudadanía les abría puerta. Venía de una buena familia. Normalmente en aquel entonces el que tenía dinero llegaba a las filas prácticamente celestiales, por decirlo así, o a los lugares rabínicos como maestro. Tenían un buen apoyo, tenían una buena economía, eran gente que realmente sobresalían de la sociedad por su estatus. Ahora Pablo, en un momento del llamamiento de Dios, se confronta con una realidad, se confronta con una transformación. Y esto comienza en el libro de los Hechos, cuando Pablo decide ir a Damasco. Camino a Damasco dice que iba a seguir la iglesia, procuraba matar a los que bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo se habían esparcido y estaban predicando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios. Y Pablo, celoso de la ley, celoso de la Torá, había pedido cartas para perseguirlos y de esa manera poder traerlos a los pies de todo el Sanedrín y de todo aquel gran jurado, para darles muerte, para exterminar a estos locos cristianos que estaban hablando de la resurrección, que hablaban de fe, que hablaban de una transformación, que hablaban del Espíritu Santo, que hablaban de un bautismo de regeneración. Bendito el nombre del Señor. Pablo quería impedir que esta doctrina, que para él era falsa, se acallase.
Y él en su ignorancia, aunque en parte llevaba la palabra de Dios, la ley de Dios, pero no conocía al Dios de la palabra. Ahora, en camino a Damasco, el Rey de Reyes y Señor de Señores sale al encuentro. Dice que se le presenta a Pablo como un abortivo. Se le presenta a Pablo como el último que iba a llamar del género de los apóstoles. Y se le presenta y una voz del cielo le dice: Saulo, Saulo. Cuando él dice: Señor, ¿quién eres? Y cae por un resplandor, dice: Saulo, Saulo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bendito el nombre del Señor. Para un judío decirle Señor a alguien que no era Adonai, Eloi, que no era Yahvé, no le hubiera dicho, pero aquí había un trato directo en la vida de Saulo de Tarso, quien es el apóstol Pablo, llamado a una transformación, llamado a una libertad, llamado a romper con toda una esclavitud religiosa para poder ser guiado y llevado en las salas del Espíritu Santo. Pablo no duda de decir: Señor, ¿quién eres? Ese encuentro, ese resplandor, esa presencia en aquel lugar deterioró, derrumbó toda la teología de Pablo, derrumbó, hermanos, todos sus argumentos, todo donde Pablo se apoyaba, los rompió en mil pedazos. Y dice que caído Pablo allí, suelta la primera palabra de reconocimiento: ¿quién eres, Señor? Hermanos, en ese momento es donde se llenó el corazón de Pablo de algo que nunca había experimentado. Se llenó de la hermosura, de la gloria, del poder y de la unción transformadora del Dios y Salvador de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel momento, lo primero que hace Dios, le decreta una orden. Él queda ciego de tremendo resplandor en los propósitos divinos de Dios, que muchas veces nos preguntamos por qué, y muchas veces el para qué sería mucho mejor, porque aquí comienza la historia de un hombre viciado, regulado por leyes humanas, manejado y ligado por una religión absurda que pensaba que llevaba a los pies de Dios y lo estaba alejando cada día más. Aquí comienza la nueva etapa de Pablo, y ya no una etapa por palabras, por letras, por un rabino o por un consejero humano. Ya comienza una vida nueva en la dependencia espiritual de Dios. Aquí comienza Pablo a trabajar en una dependencia. Ya es como que Dios lo tomó como un ayo, lo tomó como a llevarlo de la mano hacia los caminos celestiales. Y aquí le da órdenes y manda a un mensajero, Ananías, a que poniendo sus manos por el poder del Espíritu Santo, Pablo recupere nuevamente la vista. Una vista que ahora iba a entrar tanto en su alma, tanto en su espíritu, porque Dios ya lo estaba preparando para mirar desde la óptica de las grandezas y del poder del Espíritu Santo. Imagínese esta transformación. Imagínese qué cerrado que es el pueblo de Israel, que si no perteneces a las 12 tribus y si negás tu fe, no podés cohabitar, no podés tener amistad, perdés ciudadanía, perdés bienes, te despojan, te despojan. Pablo se encontró en un momento como estaban los leprosos en la época de Jerusalén, al otro lado de las murallas, en la parte más fea, donde estaban las puertas del Mudalá. Allí se encontraba Pablo, donde estaban los desechos. Pero el trato de Dios fue tan profundo que cuando uno comienza a beber de los manantiales de Dios, del movimiento del Espíritu Santo, cuando esta palabra deja de ser una palabra escrita y estampada y comienza a tomar vida en el corazón del creyente, y uno comienza a sentir esa sed que lo lleva
que lo lleva a beber de esa agua celestial. Pablo comienza a caminar, comienza a acercarse a los apóstoles. Los apóstoles mucho no le confiaban, lo evitaban, pero la gracia de Dios se había derramado sobre el apóstol Pablo. Y es por eso que el apóstol Pablo, después de haber pasado tragedias, luchas, naufragio, después de haber sido despreciados, no solamente por los de su pueblo, también le desconfiaban los apóstoles, porque sabían y pensaban que era una estrategia. Comienzan a ver y comienzan a discernir que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre la vida de aquel hombre que era llamado a ser apóstol de los gentiles, apóstol de los que no eran pueblo, apóstol de los desechados, apóstol de los que no tenían ciudadanía, no tenían esperanza, de los que eran desechados por la gracia de Dios. Ahora se abría una puerta a través de este hombre por el Espíritu Santo para que los no pueblos sean injertados en la gracia y en el poder divino. Por eso dice que ahora en Cristo Jesús ya no hay más esclavo, ni escita, ni griego, ni judío. Son todos un pueblo comprado por la sangre divina de Jesucristo en la cruz del Calvario. Redimidos, librados. Bendito el nombre del Señor. Por eso, qué bueno, porque en este tiempo estamos escuchando tantos mensajes de que tenemos que decretar tu bendición económica, mensajes de que hoy vos podés hacerlo, lo vas a lograr, la autosuficiencia, que no tiene nada que ver con la gracia divina de Dios en la vida de un ser humano. Mirá, la autosuficiencia que tenía Pablo tuvo que caer derribado y ciego en el suelo para poder reconocer a Dios, porque su autosuficiencia, su conocimiento lo estaba alejando de Dios. Su autosuficiencia, todo lo que él argumentaba en su vida, lo estaban haciendo un enemigo de la cruz de Cristo. Sin embargo, Dios tenía planes, seguramente desde el vientre de la madre de Pablo. Ahora era el tiempo de Dios con Pablo. Y cuando nosotros comenzamos a meternos en la óptica de la palabra del Señor y vemos que sí es real, Dios está interesado en tu economía, en mi economía, en que yo hoy coma, en que los hijos de Dios no les falte, pero ese es un algo y no es el principio de la sabiduría en Dios. Por eso Dios va a cambiar un poquito y va a empezar a hablar en la Biblia de los verdaderos valores. Vemos en el Deuteronomio que decía: si tú me sigues y si tú haces como yo te digo, entonces bendeciré tus graneros y tus artesas y multiplicaré tus casas y nunca faltará pan. O sea, era como que Dios le decía: haz lo que te digo para que te premie. Y de esa manera vas a obtener mi presencia. Pero en el Antiguo Testamento podemos ver que la presencia de Dios descendía con un plan, cometía un objetivo, pero no moraba. No moraba en el corazón del hombre. Hoy que somos los cristianos del nuevo pacto, en Cristo Jesús, Dios hizo morada fija en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Y hoy Dios no nos dice como en el Deuteronomio, hoy nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero hoy estamos adulterando la palabra del Señor y no estamos buscando el reino de Dios y su justicia, no, estamos buscando los panes y los peces. Es por eso que podemos estar en la iglesia, pero nuestro camino puede estar desviándose o torciéndose. Y es por eso que muchas veces podemos ver cristianos egocentristas o materialistas en toda la etapa. Pero ¿qué pasaría si después de haber tenido todas las posesiones, los bienes y haber adquirido lo que Dios permitió que nosotros tengamos, nos pasa como Job? ¿Qué pasaría si hoy Dios determina que entres en una prueba profunda para probar tu corazón, para que tú también veas
Como cuando sacó al pueblo de Israel al desierto, te saqué no para matarte ni para castigarte porque me place, sino para que veas, Israel, lo que hay en tu corazón. ¿Qué pasaría si hoy Dios comienza a probarnos? ¿Será que mi alabanza estará de continuo? ¿Será que seguiré abriendo la Biblia, buscando su palabra? ¿Será que lo buscaré en oración? ¿Será que podré seguir hablando que Dios prospera, que Dios bendice, que Dios transforma? Por eso, fíjese esta palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pablo tuvo que morir a sus ambiciones. Pablo sufrió en carne propia lo que es servir a Cristo. Por eso qué bueno, porque cuando uno comienza a trabajar y hay una transformación, escúcheme, no hay un autoconvencimiento, hay una transformación que es mucho más diferente, que es totalmente diferente. Bendito el nombre del Señor. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado en pérdida por el amor de Cristo. Hoy al comienzo les decía, si usted deja un trabajo, seguro que es por otro mejor. Nunca va a ser por algo peor. Si usted hace una transformación en su casa, es porque le va a dar algo mejor. Tuvo todo por pérdida por conocer el amor de Dios. ¿Sabe qué? En una palabra, por sentir como Dios siente. Ese sería el enfoque. He muerto a mi persona, pero hoy conozco lo que Dios demanda de mí para su servicio. Hoy puedo sentir la pena que Dios siente cuando ve una humanidad enferma, cuando algunos tienen en demasía y otros no tienen nada. Hoy puedo sentir como Dios siente cuando un ser humano desprecia a otro. Hoy puedo sentir como Dios siente cuando se desvían a las doctrinas de hombre, dejando a Dios, fuente inagotable, fuente de toda sabiduría, fuente de toda razón, fuente de toda sanidad. Pablo dijo: he dejado todo, tuve en pérdida, mi alma te alaba. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Yo creo que hoy Dios nos quería hablar un poco de que centremos en los valores de Dios y conozcamos a Dios para centralizar, para probar realmente qué tiene valor y qué no tiene valor, qué es lo que es ilusorio y lo que es para una vida eterna. Dice que el apóstol Juan, el apóstol amado, lo veíamos, lo podemos ver en la Biblia, se apoyaba sobre el pecho de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ese cariño, esa estima de dar a alguien lo que mismo recibís de esa persona. Y me permito imaginarme sentir los latidos del corazón del Maestro, sentir esa vida que emanaba el Señor. Si nosotros hoy en la iglesia sentimos la presencia de Dios, desciende el fuego, desciende como una lluvia cuando estamos alabando y entramos todos en una comunión eterna, gloriosa, el abrazo de Dios para su iglesia, para su amada. Tomarse Juan ese momento de abrazar al Maestro y sentir, poner su cabeza sobre el pecho del Maestro.
¿Cuánto Dios estará esperando que nosotros los predicadores en este tiempo, los que anunciamos el Evangelio, podamos escuchar el corazón de Dios que está demandando, que nos está pidiendo una conversión, que nos volvamos a la senda, que nos volvamos a escuchar y a decretar y a soltar palabra del corazón de Dios? Que dejemos ya los mensajes livianos y dejemos los mensajes que le gustan al corazón del hombre, porque muchas veces el proverbio también nos habla que reprende a tu hijo para que llore hoy y no tenga que sufrir mañana la calamidad que viene. También nos dice la Biblia: compra la verdad, no la venda. Compra la verdad, no la venda. Mira, nosotros vamos a poder entrar en muchos lugares, vamos a poder meternos en megas iglesias, pero no te confundas, hijo de Dios. Allá en el cielo, a donde deseamos ir, hay alguien que no salta los muros, sino que entra por la puerta de las ovejas, y es quien es el pastor de las ovejas, Jesucristo el justo. Y la palabra dice: y mis ovejas conocen mi voz, y yo las conozco. Que podamos reflexionar la palabra del Señor. Ciertamente han estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo no sé en este día qué es lo que no podés soltar. Yo no sé en esta demanda celestial qué puede Dios hablar a tu corazón que esté impidiendo la justicia de Dios sobre tu vida. Dios quiere usarte. Tal vez lo intentaste varias veces y te quedaste a mitad del camino. Es que Dios quiere ayudarte. Pero es un tiempo de que nosotros tenemos que ser transformados como el apóstol. La ganancia del apóstol Pablo no era el dinero, no era la fama, no era... Ninguna parte de la Biblia dice que la idea de Pablo era hacer un templo gigante como el de Salomón y... No. Pablo debía de llegar y tenía que ir donde él quería. Más de una vez el Espíritu le impidió a Pablo que no vaya a tal lugar. Oh, mi alma te alaba, Señor. Más de una vez el Espíritu no le dejó llegar a Pablo. Mire usted hasta qué punto la intervención del Señor estaba sobre la vida del apóstol Pablo. ¿Será que si no te dejas llegar a lo que vos querés o anhelás, seguirás glorificando, seguirás en obediencia? Pero la idea de Pablo y el dolor de Pablo era cuando no podía llegar a ver sus hermanos, cuando no podía traspasar y que tenía que ir de Filipos a Colosas y mandaba cartas y hacía lo imposible para que el Evangelio llegase. La idea de Pablo era llegar como sea al corazón del necesitado, al corazón del pecador, al corazón del que ya no daba más y se estaba muriendo. Es por eso que soltó su antigua vida, para que a través de la vida nueva, del testimonio, él no solamente por palabras, sino con su testimonio mismo, pudiera dar gloria al que vive y reina para siempre. Mi alma te alaba, Señor. Hermanos, amigos, la distinción que Dios nos pide como cristianos no pasa por la fama, no pasa por lo que hagamos, sino tiene que ver con nuestro servicio. Y nuestro servicio nace en el corazón de Dios. Dice que había un muchacho que se llamaba Isaac Watts. Y era un muchacho que salía de la iglesia y un día no se aguantó más y le dijo a su papá: papá, ¿por qué la iglesia canta himnos tan aburridos? ¿Por qué
Y el papá le dio una respuesta de esas que son respuestas inmediatas y exactas, y le dice: bueno, si no te gusta, comenzá entonces a ser usado por Dios y escribirnos. Tal vez cualquiera de nosotros nos hubiéramos enojado, pero dice que Isaac no se enojó, sino que procuró con diligencia buscar. Dice que orando, ayunando y tomando su instrumento comenzó a querer transformar para agradar a Dios, y comenzó a ejecutar himnos que fueron reconocidos, como por ejemplo al contemplar la excelsa cruz, o como por ejemplo dominará Jesús el Rey, que en muchas iglesias se ha cantado durante generaciones. Y cuando fue el niño y tuvo el momento de agradecimiento, cantó aquel himno que Dios le había dado. Dedicó su vida a la himnología y agradó y llegó al corazón, por la inspiración del Espíritu Santo, a muchas almas. Partió con el Señor, dándole a Dios un servicio de todo corazón. Y es así nuestro servicio. La distinción se hace por el servicio que brindamos a Dios, pero ese servicio tiene que ser dirigido por Dios. Las almas, la familia, hombres y mujeres, hoy están necesitando que la voz de Dios, que sale muchas veces de tu boca, llegue al corazón del necesitado para que puedan ser transformados. Amados hermanos, esta tamaña responsabilidad la que tenemos. Por eso, estoy gozoso porque me compré la casa, estoy gozoso, cambié el auto. Pablo se gozaba cuando una iglesia se ponía de pie. Pablo se gozaba cuando la gracia de Dios ejecutaba milagros, prodigios. Y no solamente a los creyentes, sino a los que no creían, también eran tocados por la gracia de Dios. Aún dice que Pedro, los apóstoles efectuaron tanta fe en Cristo, impactó tanto Jesús en sus corazones, que dice que la sombra de Pedro pasaba y aún los enfermos eran sanados. Pero no era la sombra, era la fe en Cristo Jesús, era la comunión con Dios, era la relación que tenían con su Salvador. Aleluya. Oh, querido amigo, mi alma te alaba, Señor. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de que Dios vuelvas a escuchar en tu habitación, predicador, la voz de aquel que está demandando del cielo. En Ezequiel dijo: yo estoy contra los predicadores de Jerusalén, porque se han engordado de las ovejas, se han alimentado, y encima la oveja engordada encornea a la más flaca. Yo estoy contra los pastores de Jerusalén. ¿Y sabe por qué acontecía esto? Porque habían cambiado el mensaje. ¿Sabe por qué acontecía que la más engordada corneaba a la más flaca? Porque el mensaje del hombre estaba sobre ese lugar. No era mensaje de Dios. Porque el mensaje de Dios sana, salva y liberta. Amados, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que podamos meditar en la palabra del Señor. ¿Cuáles son los valores que hoy están sobre nuestro corazón? ¿Provienen del cielo? ¿Agradan a Dios? ¿O van a ser una piedra de tropiezo para mi ministerio? Que Dios mucho te bendiga. Nos saludamos con la bendita paz del Señor. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Y si querés suscribirte, damos gracias a Dios por ello. Este servicio que hoy podemos ministrar para que llegue a tu vida. Que Dios mucho te bendiga. Nos vemos la próxima. Paz del Señor. Amén.